Buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos a una nueva edición del calendario académico del International Teleconference Program. En esta oportunidad, la última conferencia del año académico 2025 que hemos transitado juntos desde marzo de este año y que nos hemos sentido muy acompañados permanentemente por todos ustedes. Así que les agradecemos mucho. Hemos preparado y hemos trabajado fuertemente para hacer un programa académico muy tentador para el año que viene. El año que viene les prometemos que vamos a dar 20 conferencias en total, 10 relacionadas con el tema de tórax, este, que damos para la gente de ALAT, de la Asociación Latinoamericana de Tórax, y 10 del calendario regular del International Teleconference Program. Y hemos invitado a personalidades académicas de todos lados, de España, de Estados Unidos, de Sudamérica. Así que creo que va a ser un programa bastante interesante el que les prometo para el año que viene. Eh, para la clausura del año académico 2025 se nos ocurrió pensar en alguien que trascendiera más allá de los límites de, el departamento en el cual trabaja. Se nos ocurrió pensar en una persona que fuera muy activa, dinámica, siempre empapada en lo que es la actividad académica y docente, y sobre todo una buena persona. Y se nos ocurrió el nombre de Carlos Torres. Carlos Torres es oriundo de Colombia y es para mí un gran honor presentar al doctor Carlos Torres, quien es profesor de radiología del Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Es neuroradiólogo y se desempeña como director de educación médica continua en el Departamento de Imágenes Diagnósticas de esa universidad. Asimismo, se dedica a la parte de investigación y es investigador clínico del Ottawa Hospital Research Institute y miembro del Ottawa Brain and Mind Research Institute, dos de los centros de investigación más importantes que Canadá tiene. El doctor Torres es actualmente presidente electo del Eastern Neurological Society y ha sido presidente hace unos años de la Sociedad Iberoamericana Latinoamericana de Neuroradiología, o SILAM, y también forma parte de juntas directivas de la American Society of Spine Radiology y de la Canadian Association of Radiologists, que es la Asociación de Radiólogos Canadienses, que es una entidad muy importante en el norte de nuestro continente. Tiene una destacada trayectoria académica y docente y el doctor Torres ha impartido más de 500 conferencias en 50 países, siendo invitado regularmente a los principales congresos de radiología y neuroradiología del mundo. Es profesor visitante de la RESNA y de la American Society of Neuroradiology y además colabora con muchas sociedades científicas en América, Europa y Asia. Es autor de múltiples publicaciones, 16 capítulos de libro y es revisor habitual de revistas como el American Journal of Neuroradiology, European Radiology y el Canadian Association Radiology Journal. A lo largo de su carrera, el doctor Torres ha recibido numerosos reconocimientos y premios, entre los que vamos a destacar el de Honor Educator, dado por la Reina en el año 2017, la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial de la República de Colombia en ese mismo año, y también en el año 2018 fue distinguido como profesor de radiología en la Shenzhou University en China. Además, forma parte del staff de la American Ray Society y es profesor visitante, y es para mí un privilegio contar con hoy con la presencia del doctor Carlos Torres, que es un referente internacional y una de las voces más influyentes en neuroradiología contemporánea. El doctor Carlos Torres en el día de la fecha nos hablará acerca de neurotoxicidad inducida por tratamientos oncológicos. Muy bienvenido, doctor Carlos Torres, y adelante con tu presentación, por favor. Entonces vamos a empezar entonces con esta conferencia sobre neurotoxicidad inducida por tratamientos oncológicos. No tengo ningún conflicto de interés.
El objetivo de esta conferencia es revisar los hallazgos imagenológicos más importantes que podemos encontrar durante y luego del tratamiento del sistema nervioso central con las diferentes terapias que existen, ¿cierto? Quimioterapia, inmunoterapia y radioterapia. Para esto vamos a utilizar una aproximación basada en casos. Entonces, la toxicidad del sistema nervioso central inducida por estos diferentes tratamientos es una causa conocida mayor de morbilidad en pacientes con cáncer que puede alterar el curso y el tipo de tratamiento que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. De manera importante, se han desarrollado nuevas terapias contra el cáncer, nuevos tratamientos, en particular la inmunoterapia, y por lo tanto se han desarrollado nuevos patrones de neurotoxicidad que nosotros como radiólogos debemos conocer. La neurotoxicidad es el segundo factor más frecuente que limita la dosis que le podemos dar a nuestros pacientes luego de la mielosupresión y por supuesto es un diagnóstico de exclusión y por lo tanto la historia clínica, el contexto siempre es muy importante y eso lo vamos a ver a través de los ejemplos que les voy a mostrar. Ahora, estos tres tipos de terapia sabemos que pueden conllevar a toxicidad y eso es de lo que vamos a hablar en esta conferencia y esta puede dividirse en tres. Toxicidad aguda, que es la que ocurre en las primeras 4 semanas de iniciarse el tratamiento. Subaguda, cuando las lesiones o el daño neurológico ocurre o en el sistema nervioso central en el 1 a 6 meses luego de iniciar la terapia. Y finalmente la lesión crónica, que es una lesión que ocurre más allá de los 6 meses y a veces, como vamos a ver en algunos ejemplos, inclusive 20, 30 años después de que los pacientes fueron tratados. Entonces, empecemos con quimioterapia. Aquí tenemos nuestro primer caso, paciente joven que llega a nuestro servicio de urgencias con alteración en el estado de conciencia. Y se le hace una resonancia y fíjense que llama la atención inmediatamente que hay restricción en la difusión en la corona radiada izquierda. Entonces, como hacemos siempre en nuestra práctica como radiólogos, sacamos nuestra lista de diagnósticos diferenciales. ¿Será que esto es un infarto agudo, un linfoma o un proceso metabólico o tóxico? Lo que es muy interesante en este caso es que el FLAIR y el T2 eran completamente normales. Fíjense que en la misma localización en donde vemos la restricción en la difusión no está sucediendo nada en el FLAIR. Y cuando le hicimos la resonancia de control 2 semanas después, fíjense cómo la difusión se ha mejorado, ya no hay restricción en la difusión, pero lo que vemos es que ha aparecido una alteración en la intensidad de señal en el FLAIR, que es exactamente en la misma localización en donde habíamos visto inicialmente la restricción en la difusión. Entonces, esta progresión con estos hallazgos se ha descrito y es típica de la neurotoxicidad aguda por metotrexate, en donde inicialmente hay cambios en la difusión, como vemos acá, con un flare normal, y 2 a 3 semanas después, estos cambios en la difusión se resuelven y aparecen los cambios en el flare. Y aquí tenemos un caso acompañante, paciente de 14 años con historia de osteosarcoma. También presenta alteración en el estado de conciencia 10 días después de iniciar el tratamiento. Y vemos como en este caso hay dos lesiones focales con restricción en la difusión muy simétricas en ambos centros semiovales. Y este es otro ejemplo de neurotoxicidad aguda por tratamiento con metrotexate. Entonces, este tipo de toxicidad ocurre por lo general entre el día 5 y el día 14, luego del tercer curso de metrotexate. Los hallazgos es exactamente lo que les acabo de mostrar. Puede haber alteración de la sustancia blanca, ya sea uni o bilateral con restricción en la difusión con un flare normal y 2 a 3 semanas después hay resolución de los cambios en la difusión con aparición de esa alteración de la señal en las secuencias flare. Lo que es importante es que la mayoría de estos pacientes pueden reiniciar tratamiento con metrotexate sin ningún daño neurológico permanente. Siguiente es un caso interesante también, un paciente que presenta un aumento en la cefalea, deterioro y empieza a presentar vómito. Y las imágenes son bien interesantes. Fíjense que aquí en las imágenes axial flerite 2 vemos una lesión isointensa que compromete
el aspecto anterior del cuerpo calloso, con realce periférico, como vemos aquí en las imágenes post contraste sagital y coronal. Vemos que hay efecto focal de masa y vemos edema vasogénico en ambos lóbulos frontales, ¿cierto? Una lesión bastante atípica. Entonces, esto es un caso de necrosis cerebral focal inducida por metrotexate. La pregunta es, ¿pero cómo así? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto es una complicación rara que se asocia a dispositivos de acceso intraventricular para la inyección o el delivery de quimioterapia intraventricular. Como lo vemos aquí en este diagrama con este reservorio de Ommaya, fíjense cómo la punta del reservorio o del catéter está adecuadamente localizada dentro del ventrículo lateral. Entonces, lo que sucede para llevar a estas necrosis cerebrales focales es que si hay una disfunción del catéter, o del dispositivo o una malposición en donde la punta no está como debería ser aquí en este diagrama dentro del sistema ventricular, sino la punta se aloja en el parénquima adyacente, ya se pueden imaginar ustedes que entonces ese agente quimioterapéutico va a llevar directamente al parénquima cerebral y esto va a conllevar a una necrosis focal, como vimos en el ejemplo anterior. Si volvemos a las imágenes, fíjense, aquí está la punta del catéter y lo vemos de pronto mejor aquí en la imagen coronal y fíjense cómo la punta está en el cuerpo calloso y no dentro del sistema ventricular como debería, y esto fue lo que conllevó a esta complicación de necrosis focal cerebral. Siguiente, tenemos un paciente de edad media con una leucemia amiloide aguda. Llevaba en tratamiento como unas 6 a 8 semanas con tratamiento intratecal y empieza a presentar letargia y convulsiones de novo. La escanografía cerebral simple no mostraba mucho, entonces se le hizo una resonancia y en la resonancia vemos como hay aumento simétrico en la intensidad de señal en el brachium pontis o pedúnculos cerebelosos medios de forma bilateral. Vemos como hay alteración en la intensidad de señal de la sustancia blanca en forma bilateral, sin efecto de masa, no había restricción en la difusión y no había tampoco realce luego de la administración del medio de contraste. Esto yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos visto en muchas ocasiones, es una complicación bastante frecuente que es la leucoencefalopatía inducida por quimioterapia. Esto ocurre de manera aguda y o subaguda, por lo general días o semanas luego de iniciar el tratamiento de quimioterapia. Obviamente es una complicación que va a depender de la dosis y de la ruta de administración de la quimioterapia. Y aquí tenemos otro ejemplo, fíjense, en el estadio agudo, una gran compromiso en la sustancia blanca bilateral que muestra lesiones confluentes de alta señal en ambos hemisferios cerebrales, pero las buenas noticias es que una vez uno lo identifica, detiene la terapia y normalmente estos pacientes regresan a la normalidad de manera muy rápida, muchas veces dentro de las primeras 4 semanas. En este caso se demoró un poco más, fíjense aquí está el estudio de control 2 meses después, pero fíjense que esos cambios de sustancia blanca han desaparecido casi que por completo en este paciente. Entonces son cambios que son por lo general reversibles. El siguiente es un caso muy interesante que me llegó hace unos años ya, en el 2015, fíjense, hace 10 años, pero es un caso relevante. Paciente de 82 años con historia de linfoma que llega a nuestro servicio de urgencias con un déficit neurológico agudo, con alteración de esfínteres y con dolor de espalda. Nuestros colegas de urgencias estaban preocupados y querían descartar que el paciente no tuviera una compresión del cono medular o de la cola de caballo, eso era lo que estaban sospechando, entonces solicitaron una resonancia de columna. La resonancia realmente no mostró mucho, fíjense, aquí está la médula torácica distal, el cono completamente normales, claramente no hay compresión.
Aquí ustedes no ven bien el resto el canal espinal porque el paciente tenía escoliosis, pero no había una estenosis significativa a ningún nivel y claramente no había compresión de las raíces de la cola de caballo. Entonces se interpretó como negativa, cambios degenerativos, pero no había compresión del cono medular ni de la cola de caballo. Sin embargo, el paciente sigue deteriorándose, lo admiten en el hospital, ahora está bajo el cuidado de neurología y los neurólogos vienen y hablan con nosotros 2 semanas más tarde y nos dicen, algo está pasando, este paciente se está deteriorando, ahora además de los síntomas iniciales tiene paraparesis progresiva, algo debe estar pasando a nivel del cono. Por favor, repitamos la resonancia. Entonces la repetimos y nuevamente la interpretamos como normal. No había ningún tipo de compresión. Fíjense, el cono se ve completamente normal y nada en la cola de caballo. Bueno, 3 semanas después vuelve neurología y nos dice, algo está pasando en el cono. El paciente ahora está pléjico. Algo está pasando en el cono. Por favor, repitamos la resonancia. Entonces, hay un poco de discusión porque ya llevábamos 2 resonancias normales, pero obviamente colaboramos muy bien con el servicio de neurología, entonces repetimos la resonancia. Y para sorpresa nuestra, esta resonancia no fue normal. Fíjense que hay aumento en la intensidad de señal en el aspecto posterior de la médula torácica distal. Lo vemos también aquí en el plano axial, comprometiendo las columnas posteriores y aquí al nivel del cono, el centro también. En ese momento finalmente caímos en cuenta de qué podía estar pasando. Acuérdense que cuando empecé a describir este caso, este es un paciente con linfoma. Entonces pensamos, ¿será que esto está relacionado con tratamiento? Hablamos con el servicio de oncología, con neurología y efectivamente esta paciente lo venían tratando de forma muy agresiva con metrotexate intratecal. Entonces ahí inmediatamente dijimos, es lo que estamos pensando. Este es un paciente con una mielopatía inducida por la quimioterapia, en particular en este caso por la inyección de metrotexate. Entonces, inmediatamente esa comunicación ocurrió con neurología, con oncología. Se detuvo el tratamiento intratecal con quimioterapia, pero miren, esta es la resonancia de control 2 semanas más tarde y fíjense que a pesar de haberse detenido el tratamiento, ha habido una progresión de los hallazgos imagenológicos con mayor expansión de la médula y con mayor compromiso en cuanto a alteración en la intensidad de señal en el T2, que no solo estaba comprometiendo las columnas posteriores, sino estaba comprometiendo el aspecto, el centro de la médula también. Vemos también que hay un área de realce luego de la administración del medio de contraste en el paciente con una mielopatía inducida por quimioterapia, específicamente metrotexate. Entonces, esto es una complicación devastadora, pero rara, que ocurre cuando hay inyección de quimioterapia intratecal, en particular metrotexate y citarabina. Por supuesto, es un diagnóstico de exclusión. Se necesita una correlación clínica importante. La mayoría de casos que se han descrito en la literatura están en la población pediátrica, las series más grandes proveniendo del grupo de MD Anderson en Houston. Los síntomas, un poco lo que tenía este paciente, dolor de espalda, paraparesis progresiva, disfunción de esfínteres. En cuanto a hallazgos imagenológicos, exactamente lo que les mostré. Inicialmente las imágenes pueden ser completamente normales, pero en el tiempo empieza a aparecer edema medular, aumento en la intensidad de señal y podemos ver realce. La fisiopatología sigue siendo poco clara, no se sabe si esto es secundario a una toxicidad directa de la droga o si es una reacción idiosincrática o si tiene que ver con el umbral de cada uno de los pacientes a estas medicaciones. Muy bien, seguimos al caso siguiente, un paciente de 72 años con linfoma difuso de células B, con confusión que se venía aumentando luego de 4 semanas de empezar tratamiento. Entonces, vemos que hay alteración en la intensidad de señal en ambos hemisferios cerebrales, un poco asimétrico, afectando los lóbulos frontales, parietales y occipitales.
un poco asimétrico y vemos que la afectación es predominantemente de la sustancia blanca subcortical. Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes reconocen el patrón. Esto es algo que vemos no solamente en el contexto de tratamientos oncológicos, sino también en hipertensión arterial, y estos son hallazgos típicos de PRES, ¿cierto? Sino que este es un PRES relacionado con el tratamiento de quimioterapia. Este PRES en relación con quimioterapia suele ser más frecuente cuando múltiples drogas son utilizadas, por ejemplo, citarabina, cisplatino, cierto, vincristina al mismo tiempo. Es más frecuente eso que cuando se utiliza un único agente de quimioterapia. Suele afectar a los pacientes de manera aguda, es decir, en las primeras 4 semanas, luego de iniciar el tratamiento, más frecuente en mujeres, y hay dos tipos principales que debemos reconocer. El PRES clásico, en donde hay afectación de, por lo general, de los lóbulos parietales y occipitales, que tiende a ser simétrico, y el PRES central, en donde hay más un compromiso de los ganglios de la base y del tallo cerebral. De manera interesante, los síntomas tienden a resolver rápido en la primera semana, mientras que los hallazgos imagenológicos tienden a quedarse mucho más tiempo, por lo general, un mes después, pero el paciente ya se ha mejorado 3 semanas antes. Entonces, estos son dos ejemplos: el PRES central con predominio de compromiso de los ganglios de la base, en donde hay aumento en la intensidad de señal, un poco del tálamo también, y aquí el PRES más clásico, ¿cierto? Con edema vasogénico que compromete principalmente el aspecto posterior del cerebro, por lo general los lóbulos parietales y occipitales. Y aquí tenemos otros dos ejemplos de PRES central, en donde hay compromiso del tallo, en este caso del puente, y aquí de los ganglios basales en el lado derecho. Muy bien, vamos a seguir entonces con las complicaciones que podemos ver con inmunoterapia. Vamos a empezar con este primer paciente de 50 años con una leucemia mieloide aguda, con un deterioro cognitivo y con debilidad de 2 meses de evolución. Y lo que vemos aquí en el FLAIR es una lesión coalescente de alta señal que compromete la sustancia blanca tanto profunda como subcortical, con compromiso de las fibras U. Fíjense que la lesión es muy bien definida cerca de la corteza y poco definida hacia los ganglios de la base, hacia la sustancia blanca profunda. Para el grado de alteración en la señal que se extiende al esplenio del cuerpo calloso, fíjense que no hay mucho efecto de masa, no hay realce luego de la administración del medio de contraste, y esta lesión es de muy baja señal en el T1. Estoy seguro que ustedes ya reconocieron que todos estos hallazgos que acabo de describir, si se los estuviera describiendo por teléfono, nos hace pensar en un LEMP, ¿cierto? Una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Lo que pasa es que en este caso en particular es un paciente con leucemia mieloide en tratamiento con rituximab. Entonces, esto es una leucoencefalopatía asociada al tratamiento, en este caso al rituximab. Entonces, la inmunoterapia afecta principalmente a pacientes positivos para anticuerpos contra el virus del John Cunningham o JC virus. Ocurre normalmente durante el primer año, luego del inicio del tratamiento de estos pacientes. Y los hallazgos es lo típico que vemos normalmente en el LEMP, es decir, si es en fosa posterior, vamos a ver compromiso de los pedúnculos cerebelosos medios, y si es compromiso supratentorial, por lo general son lesiones, pueden ser multifocales o únicas, que tienden a ser asimétricas y principalmente en el aspecto posterior del cerebro. Un punto importante es que el LEMP asociado a inmunoterapia tiene mejor sobrevida que el LEMP asociado al SIDA. Muy bien, seguimos con nuestro siguiente paciente de 45 años con historia de melanoma metastásico. Viene presentando fatiga y debilidad. Se le hace una resonancia de cerebro con contraste, en donde esta imagen es parte de esa resonancia, en donde vemos que hay un aumento en el tamaño de la glándula pituitaria con engrosamiento del tallo, realce heterogéneo. Aquí la clave para el diagnóstico es la historia clínica, ¿cierto? Paciente con melanoma metastásico, con esta alteración de la glándula, hay que pensar en una hipofisitis inducida por el ipilimumab. Y esto es exactamente lo que este paciente tenía. De nuevo, haciendo énfasis en la importancia de la historia clínica.
Entonces, el ipilimumab es un anticuerpo monoclonal para el tratamiento de melanoma metastásico o melanoma irresecable. Así empezó, pero es una droga que hoy en día se está utilizando también para el carcinoma de células renales y de pulmón, carcinoma de pulmón, carcinoma avanzado, tanto de pulmón como de riñón. Ocurre por lo general de manera aguda, subaguda en las primeras 4 a 8 semanas luego de empezar el tratamiento, y los hallazgos son típicos, exactamente lo que acabamos de ver. Aumento en el tamaño de la glándula pituitaria y del tallo con realce que puede ser homogéneo o heterogéneo. Lo que es interesante es que una vez uno detiene el tratamiento y le da esteroides a estos pacientes, la glándula en 100% de los pacientes vuelve a la normalidad. Esto se demostró de manera muy elegante en este artículo de Pituitary del 2016, en donde se siguieron las tres cohortes más grandes de pacientes con hipofisitis inducida por ipilimumab. Y fíjense aquí en esta línea enmarcada por el marco rojo, como todos los pacientes volvieron a la normalidad. Todas esas glándulas volvieron a la normalidad una vez se detuvo el tratamiento con ipilimumab y se le dio al paciente terapia con esteroides. Entonces, si volvemos a nuestro caso, fíjense, este es el estudio de base, una glándula pituitaria completamente normal, un tallo normal. 2 meses después, la imagen que ya les mostré, y una vez se diagnosticó que este paciente tiene una hipofisitis inducida por ipilimumab, se le empezó tratamiento con esteroides, se detuvo la terapia con el ipilimumab y miren, solo un mes después como la glándula vuelve a la normalidad, así como el tallo hipofisiario. Y de manera interesante, estos hallazgos muchas veces preceden al diagnóstico clínico, entonces lo encontramos antes, de hecho, de que el paciente presente síntomas. Y aquí hay un caso acompañante, un paciente con un carcinoma de células renales metastásico en tratamiento con nivolumab y con ipilimumab, que presenta de manera nueva una diplopia de manera aguda. Y entendemos por qué. Fíjense en esta imagen axial T2 y esta axial T1 con contraste, como hay un engrosamiento marcado de todos los músculos extraoculares. De pronto lo vemos un poco mejor aquí en el plano coronal, y esto se conoce como una miositis ocular inducida por el ipilimumab. Entonces, similar al caso anterior de la hipofisitis, se detiene el tratamiento, se le da esteroides y fíjense, un mes después, la marcada disminución en el tamaño de todos los músculos extraoculares, y el paciente tuvo una resolución completa de sus síntomas. Muy bien, este es otro caso interesante, paciente de 72 años con historia de linfoma, empieza a presentar ataxia 3 días después de que se le inicia terapia de células T con receptores de antígeno quimérico. Entonces, de nuevo, el contexto clínico es muy importante. Se le hace esta resonancia y fíjense que hay aumento en la intensidad de señal del brachium pontis bilateral, más en el lado izquierdo que en el derecho. Y muy sutil también vemos que hay como un aumento en la intensidad de señal en la periferia del puente, y todas estas zonas de señal anormal presentan realce puntiforme luego de la administración del medio de contraste. Entonces, parecería como una lesión tipo clippers, ¿cierto? Pero sabemos que estamos en el contexto de un paciente que estaba completamente normal y 3 días antes se le inició terapia con células T o CAR T-cell therapy. Entonces, esto realmente es neurotoxicidad asociada a este tratamiento de células T. Este es el estudio de control, 4 días después que el paciente se puso en tratamiento con alta dosis de esteroides, y fíjense que aunque la señal anormal persiste en los pedúnculos cerebelosos medios, el realce anormal ya no está presente. Sí, ha habido una completa resolución del mismo. A esta paciente le fue muy bien, estos cambios de señal desaparecieron por completo, y los síntomas también desaparecieron y le fue muy bien luego de su tratamiento. Entonces, esta terapia, la terapia de células T, es considerada el quinto pilar de tratamiento para las neoplasias hematológicas. Las indicaciones más importantes van a ser el linfoma difuso de células B, la leucemia del adulto joven y el linfoma no Hodgkin del adulto.
Lo que se conoce muy bien es que este tipo de terapia se asocia a una marcada toxicidad. Cuando nosotros hablamos con nuestros colegas de oncología y de neurología, eso es lo que ellos están buscando porque significa que el tratamiento está funcionando, ¿cierto? Entonces es muy común que estos pacientes tengan lo que en inglés se llama un CRS o un síndrome de liberación de citocinas, ¿cierto? En donde los pacientes van a tener fiebre, por lo general ese es el síntoma, pueden tener hipoxia, pero fiebre e hipotensión. Y esto puede estar concomitante o seguido por lo que llamamos ICANS, que es un síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunes, en donde los pacientes pueden tener un espectro de síntomas que pueden ir desde deterioro de conciencia, confusión, convulsiones y de ahí pasar a coma y de hecho a la muerte. Es raro, pero puede pasar, ¿cierto? Y esto, como dije inicialmente, ocurre por lo general posterior al síndrome de liberación de citocinas. Entonces, este fue uno de los primeros artículos que se publicó con respecto a las complicaciones que podemos ver en imágenes. Este se publicó en Cancer Discovery en el 2018. Son 4 pacientes distintos. Fíjense que en todos los pacientes hay aumento en la intensidad de señal de los tálamos y en todos los pacientes hay aumento en la intensidad de señal del aspecto posterior del puente. En 2 de los pacientes, además, hay alteración en la intensidad de señal de las cápsulas externas y en este paciente en particular, cambios difusos coalescentes de la sustancia blanca. Muy diferente de lo que se publicó 3 años después en este artículo de AJR, en donde, fíjense, lo que vemos es infartos corticales en el hemisferio cerebral derecho, frontal y parietal, y ese mismo paciente presenta áreas de realce cortical y leptomeningio en ambos hemisferios cerebrales, completamente diferente a lo que vimos en el caso anterior. En nuestra propia práctica les puedo contar que hemos visto también hallazgos muy variados, desde edema difuso cerebral, con un paciente que desafortunadamente falleció porque en el curso de 10 horas hizo un gran edema cerebral con herniación de las amígdalas cerebelosas y no se alcanzó a hacer nada, hasta infartos cerebrales en diferentes territorios vasculares, realce leptomeningio y alteración difusa de la sustancia blanca. Entonces, seguimos tratando de entender las diferentes complicaciones que se pueden ver relacionadas con este tipo de terapia. Muy bien, y esto nos lleva a la tercera y última parte de la presentación, que son los cambios relacionados con la radioterapia. Me voy a enfocar específicamente a Whole Brain Radiotherapy, es decir, a la radioterapia cerebral total. Sabemos que esta tiene un control, una rata de control local que solo el 60% es mucho más alta la que está relacionada con el SRS o con la radioterapia estereotáctica o radiocirugía estereotáctica. Estos pacientes por lo general lo que se hace es que se les dan muchas fracciones, por lo general 10, pero a una dosis más pequeña, 3 Gray, 10 fracciones. ¿Cuáles son las indicaciones principales? Muchas metástasis, por lo general más de 10, muchas metástasis con un control sistémico pobre, es decir, que el paciente tiene metástasis en otros órganos, hay compromiso sistémico, o también en pacientes en donde hay muchas metástasis o metástasis que son muy grandes, más de 4 centímetros, muy grandes para tratamiento con la radiocirugía estereotáxica. El problema grande, problema muy importante con este tipo de radioterapia cerebral total es que siempre o en la mayoría de casos va a haber un deterioro cognitivo. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta y que nuestros colegas de neurocirugía y de oncología siempre discuten con los pacientes y sus familiares cuando se va a dar este tipo de terapia. Entonces, una de las complicaciones más frecuentes, creo que todos ustedes aquí en la audiencia lo han visto, es
los cambios de sustancia blanca, ¿cierto? La leucoencefalopatía inducida por la radiación es una complicación muy frecuente, sino la más frecuente. Por lo general lo vemos en 80% de los pacientes, por lo general 8 a 12 meses luego de haber dado la radioterapia, y los cambios son muy típicos, ¿cierto? Aquí tenemos el estudio de base y fíjense, 3 años más tarde vemos como hay una alteración difusa en la intensidad de señal de la sustancia blanca, lesiones coalescentes en forma bilateral, sin efecto de masa, sin restricción en la difusión, sin realce luego la administración del contraste. Y esto es parte de lo que se conoce como parte de las razones por las cuales estos pacientes presentan con un deterioro cognitivo. El otro hallazgo que va de la mano y que vimos en ese caso anterior es la pérdida de volumen, ¿cierto? La atrofia cerebral global, lo vemos en hasta un 60% de los pacientes, 6 a 12 meses después del tratamiento. Y lo que vamos a ver, como en el caso anterior, así como en este, fíjense las imágenes de base, como un tiempo después los pacientes desarrollan un aumento en el tamaño de los ventrículos, aumento del espacio subaracnoideo de manera global, y esto es solo 9 meses después del tratamiento. Tener en cuenta que estos pacientes también muchas veces son tratados con esteroides o hay problemas de malnutrición, y todo eso también contribuye a la atrofia cerebral de los mismos. Muy bien, el siguiente es un caso interesante, un paciente de 47 años que presenta hemiparesia derecha aguda. Aquí tenemos unas imágenes selectivas de la resonancia que se le hizo. Aquí en el FLAIR, en el lado izquierdo, vemos que hay un aumento en la intensidad de señal simétrica en la sustancia blanca de los polos anteriores de los lóbulos temporales. En el T2 vemos que hay múltiples infartos antiguos en los ganglios de la base y en la rodilla del cuerpo calloso, y vemos que hay una lesión focal con restricción en la difusión en la corona radiada izquierda que explica la hemiparesia derecha del paciente, o sea, aquí hay un infarto reciente. Entonces, como siempre, seguimos nuestros procesos, ¿cierto? Entonces, diagnóstico diferencial, ¿qué podrá ser? ¿Será una esclerosis múltiple, CADASIL, una vasculitis, o será algo distinto? Bueno, más contexto, ¿cierto? Bueno, ¿será que esto ayuda? Una angiografía cerebral por catéter, y fíjense que las flechas muestran múltiples áreas focales de disminución en el calibre de los vasos. Lo vemos de pronto aquí un poquito mejor. Nos hace pensar en una vasculitis de pronto, una vasculopatía. Bueno, les doy más información. Este es un paciente que tenía un glioma. Fíjense, aquí está un glioma en el aspecto posterior e inferior del lóbulo frontal izquierdo. Se le dio tratamiento con radioterapia, y eso explica los cambios en los lóbulos temporales, ¿cierto? Porque estaban incluidos en el plano de radiación, y esto realmente es una vasculopatía inducida por la radiación. Entonces también es una manifestación más crónica del tratamiento, por lo general 10 meses a 2 años después de la radioterapia. Por lo general implica que hay una lesión arterial y capilar, en donde puede haber daño de vasos grandes, en donde puede haber aterosclerosis principalmente. Eso lo vemos mucho también en las carótidas en el cuello, en los carcinomas de cabeza y cuello, o daño de vaso pequeño, en donde va a haber inflamación de la pared y puede haber trombosis, y eso es lo que explica estos infartos que acabamos de ver en el caso anterior. Muy bien. Otro ejemplo, paciente de 45 años con defectos visuales en las últimas 3 semanas. Tiene unos hallazgos muy interesantes. En la imagen coronal T1 con contraste, lo que nos llama la atención es que hay un engrosamiento y realce de los segmentos prequiasmáticos de ambos nervios ópticos. Entonces, esto es un paciente con una neuropatía óptica inducida por la radioterapia. No es muy frecuente. Y en la imagen de la derecha, fíjense, este es el globo normal, y en el globo, en el lado contralateral, vemos que hay un aumento en la intensidad de señal, tanto del humor vítreo como del humor acuoso, ¿cierto? Y esto es una retinopatía inducida por la radiación que resultó en una hemorragia difusa en el globo izquierdo. Entonces, estas dos complicaciones realmente son poco frecuentes, pero son complicaciones devastadoras de la radioterapia. Ocurren de 3 meses a muchos años luego de que se da radioterapia a estos pacientes, y el problema es que realmente pueden llevar a pérdida de la visión, que puede ser uni o bilateral y que tiende a ser irreversible.
Como en muchas de estas complicaciones que hemos visto, se aumenta el riesgo si el órgano ha recibido más de 50 gray de radiación y, por supuesto, tiene un mal pronóstico. Lo único que parece que puede servir en estas circunstancias es la cámara de hiperbárica de oxígeno, y esto es beneficioso únicamente si se trata al paciente dentro de las primeras 72 horas luego del inicio de los síntomas. Hallazgos imagenológicos, exactamente lo que vimos en este ejemplo que les mostré, y más tarde obviamente los pacientes van a resultar con atrofia de los nervios ópticos y aumento en la intensidad de señal. Muy bien, siguiente caso es un paciente de 54 años con una cefalea de novo muy fuerte y con una debilidad aguda en el lado derecho. Este paciente, como antecedente importante, había tenido un astrocitoma cuando era un adolescente y que se había tratado con cirugía y con radioterapia. Cuando este paciente llega a nuestra institución, realmente fue llamado como un código ictus por la cefalea y por la debilidad en el lado derecho, sobre todo por la debilidad en el lado derecho. Se le hizo una escanografía que fue anormal, se detectó una alteración y por lo tanto se hace esta resonancia. Y la resonancia muestra unos cambios muy particulares. Fíjense que en la imagen de FLAIR lo que vemos es un engrosamiento y aumento en la intensidad de señal únicamente de la corteza en el lóbulo posterior temporal izquierdo, parietal y occipital del mismo lado. La sustancia blanca no está comprometida, no hay mucho efecto de masa. Y luego la administración del medio de contraste, fíjense que hay un realce como giriforme que sigue la corteza sin comprometer la sustancia blanca. Muy particular este hallazgo, muy típico de esta patología, para que no se les olvide, si a los que no lo han visto, esto es lo que llamamos como un ant mini, ¿cierto? Lo han visto una vez, no se les olvida nunca. Y había algo de restricción relativa en la difusión en la misma localización. Entonces, esta historia clínica de paciente con una historia de muchos años antes tener un tumor que fue irradiado y ahora se presenta con estos síntomas y estos hallazgos imagenológicos, eso es típico del síndrome de SMART, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el síndrome de SMART? Son ataques migrañosos que simulan el ictus luego de haber tenido terapia con radiación muchos años antes, ¿cierto? Entonces, esa es la historia típica. Este paciente realmente se presentó exactamente 30 años después de sus tratamientos. Entonces, la fisiopatología exacta no se conoce, se piensa que hay una disfunción neuronal secundaria a la radioterapia. La mayoría de estos pacientes vuelven a la normalidad, la condición tiende a ser reversible. Alguna minoría de pacientes pueden seguir presentando algún tipo de déficit neurológico y lo mismo en imágenes, la mayoría vuelven a la normalidad, pero algunos pueden dejar algún tipo de secuela, sobre todo cuando a veces puede progresar a isquemia cortical real en estos pacientes. Entonces, los hallazgos típicos, vamos a ver esta corteza engrosada de alta señal en las secuencias de T2 y FLAIR con un realce muy marcado únicamente de la corteza, y como les dije antes, los hallazgos en la gran mayoría de pacientes tienden a resolver en 2 a 5 semanas. En mi experiencia, no es que uno vea muchos de estos casos, pero tienden a resolver completamente a las 5 semanas. Muy bien. Siguiente paciente, una historia de radioterapia para un glioblastoma 2 años antes. Estas son imágenes de susceptibilidad magnética y vemos múltiples lesiones puntiformes de baja señal, artefactos de susceptibilidad distribuidos en la periferia de ambos hemisferios cerebrales en un paciente con microhemorragias cerebrales inducidas por la radiación. Entonces, esto es secundario a una lesión microvascular que se ve hasta en un 60% de nuestros pacientes. Está relacionado con la dosis, a mayor dosis y mayor volumen incluido en el plano de radioterapia, mayor la posibilidad de que estos pacientes desarrollen estas microhemorragias. Se ha relacionado estas microhemorragias con el deterioro cognitivo y tienden a aumentar a medida que pasa el tiempo. Entonces, cada año cuando hacemos los controles empezamos a ver más.
típicamente son pequeñas, son menores de 10 milímetros, lo que nos ayuda a diferenciarlas del principal diagnóstico diferencial, que es el que les voy a mostrar a continuación, que es este. Otro paciente con historia de radioterapia 23 años antes, y vemos que, como en el caso anterior, hay muchos focos de susceptibilidad en la secuencia de gradiente eco en el cerebelo, en el cerebro, pero fíjense que hay otras lesiones que son mucho más grandes. Entonces, estas lesiones mucho más grandes son cavernomas inducidos por radiación. Estos tienden a aparecer más tarde que los microsangrados cerebrales y se pueden ver tanto en radioterapia cerebral total, como cuando se hace un tratamiento más local con estereotaxia. Y obviamente van a tener unas características que nos hacen pensar en cavernomas como en los cavernomas que vemos normalmente, que es esa lesión con apariencia en palomita de maíz o popcorn. Y una cosa que es importante es que en estos cavernomas inducidos por radioterapia, el riesgo de sangrado es más alto que en los cavernomas esporádicos que vemos en la población normal. Muy bien, y este es uno de nuestros últimos casos, un paciente con una historia de meduloblastoma tratado 23 años antes, presenta ahora con cefalea y vemos que hay una lesión heterogénea, extraaxial con un componente sólido que realza y un componente quístico. Fíjense que hay solo un poco de edema vasogénico y por supuesto hay un efecto de masa local, ¿cierto? Entonces, esto es un paciente con un meningioma quístico como complicación del tratamiento que se le realizó 23 años antes. Entonces, esto es una neoplasia inducida por la radiación. ¿Cuáles son los criterios para poder hablar de neoplasias inducidas por la radiación? Número uno, el nuevo tumor que aparece tiene que estar en un área previamente irradiada, tiene sentido. Segundo, tiene que haber suficiente tiempo entre el tumor original que se trató y este nuevo tumor de aparecer. Esto es perfecto porque pasaron 20 años, ¿cierto? La histología del tumor obviamente tiene que ser diferente que la histología del tumor inicial. Eso también tiene sentido, es sentido común. Y lo otro es que no debe haber historia del paciente de tener enfermedades que predispongan al desarrollo de tumores como una neurofibromatosis, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las neoplasias inducidas por la radiación más frecuentes que vamos a encontrar en nuestra práctica? Número uno, meningioma. Número dos, astrocitomas o meduloblastomas, como vemos en este ejemplo. Este es un astrocitoma inducido por la radioterapia. Y la tercera, que es menos frecuente, son los sarcomas. Entonces, este es el último caso. Fíjense, un paciente que tenía un astrocitoma en la fosa posterior, fue resecado, tratado con radioterapia 20 años atrás y ahora en el control vemos que hay masas extraaxiales que realzan ávidamente con el medio de contraste, compatibles con meningiomas en la región occipital derecha y hasta en la región frontotemporal izquierda. Entonces, meningiomas inducidas por la radioterapia. Entonces, en conclusión, la toxicidad del sistema nervioso central no es infrecuente luego del tratamiento por cáncer. La vemos con frecuencia, ¿cierto? Unos más que otros, pero es importante, por lo tanto, reconocer las complicaciones comunes, así como las inusuales relacionadas con estos tres tipos de terapia, como vimos a lo largo de la conferencia. Y creo que lo más importante es la historia clínica, ¿cierto? Siempre la correlación clínica es clave. Nosotros a nuestros residentes y a nuestros fellows les decimos que hagan una disección de la historia clínica. Hoy en día, con los sistemas integrados, es muy fácil de ir a las notas de los clínicos, mirar la historia del paciente y ver qué antecedentes tienen los pacientes, porque esto nos ayuda a contribuir mejor al diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.